¿Cuál es la razón más mezquina por la que un familiar intentó arruinar tu vida? Mi hermana me acorraló en la cocina después de la cena de Acción de Gracias y sacó una regla para medir nuestros anillos de compromiso. El tuyo es 2 milímetros más ancho que el mío y necesitas cambiarlo inmediatamente, dijo, agarrándome la mano tan fuerte que dolió. Las hermanas mayores tienen los diamantes más grandes. Mi prometido había ahorrado 2 años para comprar mi anillo y yo no lo iba a devolver. Así no funcionan los anillos de compromiso, dije. El mío es de 1 quilate completo y el tuyo claramente es de 1.5, dijo, sacando una lupa de joyero. O lo cambias por uno más pequeño o me aseguraré de que ese anillo desaparezca. Estás loca, dije. Papá está de acuerdo en que es vergonzoso que la hija mayor tenga el diamante más pequeño, dijo. Cuando la gente lo note, pensarán que mi esposo me ama menos. Su esposo se veía exhausto cuando lo arrastró para que la respaldara y él mencionó que ya había gastado 20,000 en su anillo. 2 semanas después, presentó una demanda alegando que yo deliberadamente había elegido un diamante más grande para humillarla y dañar su matrimonio. Contrató a un gemólogo como testigo experto para testificar sobre el impacto psicológico de las disparidades de tamaño de diamantes entre hermanas y exigió que me obligaran a cambiar a un anillo de medio quilate. Trajo gráficas mostrando cómo culturas de todo el mundo respetaban el orden de nacimiento y la distribución de joyas e intentó obtener una orden de restricción que me prohibiera usar mi anillo en público. El juez preguntó si era una broma antes de desestimar el caso, pero ella se levantó y lo acusó de no entender las dinámicas entre hermanas y las jerarquías de diamantes. Después de meses de publicar fotos comparativas de nuestros anillos en línea, apareció en mi fiesta de compromiso con lo que afirmaba era una mejora de diamante de 3 quilates. Hizo que todos se detuvieran para admirarlo, pero cuando lo sostuvo contra la luz, obviamente era circonia cúbica por la forma incorrecta en que brillaba. Su esposo admitió que no podía pagar una mejora, así que ella misma lo había comprado. Y cuando la gente se dio cuenta de que era falso, gritó que al menos era más grande que el mío. Sacó un probador de diamantes portátil para demostrar que el mío también era falso. Pero cuando confirmó que el mío era real, lo arrojó contra la pared y dijo que la máquina estaba descompuesta. Decidió robar mi anillo organizando un elaborado atraco en mi departamento. Contrató actores de Craigslist para que fingieran ser trabajadores de mantenimiento mientras ella se colaba por la ventana del baño. Pero se quedó atascada a la mitad. Se quedó colgando ahí por 2 horas tratando de liberarse. Y cuando finalmente logró pasar, salió volando por el baño y se estrelló contra el espejo. Se levantó cubierta de cortadas de vidrio y buscó mi anillo, destrozando todo. Pero yo lo traía puesto. Intentó escapar por la ventana otra vez, pero resbaló con el vidrio roto y cayó en la bañera, golpeando la llave tan fuerte que se rompió y el agua empezó a salir por todos lados. Corrió a cerrar la llave principal, pero agarró la válvula de gas en su lugar y llenó el departamento de humo. Luego intentó pedir ayuda, pero dejó caer su teléfono en el excusado. Estaba tan mareada por el gas que se tropezó en mi closet pensando que era la salida y jaló todo el perchero encima de ella. Luego se arrastró y llegó a la puerta real, pero estaba cerrada por dentro y había olvidado cómo funcionaban las cerraduras por el gas. Finalmente derribó la puerta con el banco de mi cocina, pero usó demasiada fuerza y salió volando por las escaleras, rebotando en cada escalón hasta que aterrizó en la fuente del lobby. El impacto le sacó 3 dientes y le rompió la mandíbula. Y cuando intentó explicarle a los paramédicos lo que pasó, no podía hablar bien, y pensaron que estaba teniendo un derrame. «Destruiste mi cara porque tenías que tener un diamante más grande», murmuró a través de su mandíbula alambrada en el hospital. «Nunca volveré a sonreír porque eres tan materialista». «Ni siquiera estaba en casa cuando te metiste a mi departamento», dije, pero mi mamá me agarró la muñeca. «Tu hermana tiene daño dental permanente porque no pudiste dejarle tener esta única cosa», dijo, mientras mi hermana señalaba sus dientes faltantes. Cada vez que miraba mi anillo ahora, todo lo que podía ver era la mandíbula rota de mi hermana y los huecos donde solían estar sus dientes. Mi familia compartió fotos de sus radiografías dentales junto a imágenes de mi anillo, diciendo que yo valoraba los quilates sobre la familia. Su esposo la dejó durante la recuperación porque ya no podía soportar el drama, y todos me culparon por destruir su matrimonio con mi diamante más grande. Mis papás intentaron hacerme pagar su reconstrucción dental ya que mi elección egoísta la había llevado a esto, e incluso mis compañeros de trabajo dijeron que era cruel seguir usando el anillo después de lo que pasó. Ahí fue cuando decidí que ya era suficiente. Ella quería ser cruel. 2 podíamos jugar ese juego. Manejé directo a la estación de policía con mi prometido y me acerqué al oficial de recepción. El oficial nos llevó a un cuarto pequeño y sacó formularios mientras yo explicaba todo sobre mi hermana metiéndose a mi departamento. Él escribió cada detalle sobre ella quedándose atascada en la ventana del baño por 2 horas antes de atravesarla. Mi prometido le mostró fotos en su teléfono del espejo roto, la llave destruida y la puerta que ella había derribado. Los ojos del oficial se abrieron más mientras yo describía el error con la válvula de gas y cómo terminó en la fuente del lobby. Llamó a otro oficial que se especializaba en delitos contra la propiedad y ambos tomaron más notas. Querían ver el departamento de inmediato, así que manejamos de regreso con ellos siguiéndonos en su patrulla. Los oficiales tomaron fotos de todo, midiendo la ventana por la que había trepado y documentando el vidrio que todavía estaba en el piso del baño. Un oficial encontró su sangre en los pedazos de espejo roto y lo empacó como evidencia.
Pasaron 2 horas fotografiando cada pedazo de daño y anotando números de serie de mis pertenencias destruidas. Mi prometido seguía insistiendo en que necesitábamos cámaras de seguridad inmediatamente, así que manejamos a la tienda de electrónicos justo después de que se fueron los policías. Compramos 4 cámaras, una para cada entrada más una extra para el pasillo. El empleado de la tienda nos ayudó a escoger unas que grabaran en la nube para que mi hermana no pudiera simplemente robar el video. Pasamos toda la tarde taladrando agujeros y pasando cables por las paredes. Mi prometido probó cada cámara con la aplicación de su teléfono, asegurándose de que cubrieran cada ángulo. También cambié todas las cerraduras aunque mi hermana nunca tuvo llaves porque no me podía quitar la sensación de que lo intentaría otra vez. El cerrajero instaló cerrojos que no se podían forzar y nos dio llaves extra. Mi teléfono sonó a la mañana siguiente y la voz del administrador del edificio sonaba estresada. Dijo que el estimado de daños de su contratista llegaba a $8. Mi depósito de seguridad era solo de $1.5 y no cubriría ni una cuarta parte de las reparaciones. Necesitaba el reporte policial para el seguro y me advirtió que tal vez no cubrieran daño intencional por un miembro de la familia. Le mandé el número de caso y la información de contacto del oficial de inmediato. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido, pero reconocí el estilo de escritura de mi hermana inmediatamente. Escribió a través de su mandíbula alambrada, preguntando por qué estaba siendo tan mala al llamar a la policía contra la familia. El mensaje estaba lleno de errores por su mandíbula rota, haciéndole difícil escribir bien. Ella dijo que yo estaba arruinando su vida por un anillo estúpido y me rogó que dejara todo. Mi prometido vio el mensaje y me dijo que le hiciera una captura de pantalla, pero que no respondiera en absoluto. Dijo que necesitábamos documentar todo, pero no darle ninguna munición. Guardé la captura en una carpeta que había creado llamada Evidencia en mi computadora. 3 días después, el auto de papá se estacionó frente a nuestro apartamento y empezó a golpear la puerta. Exigió que retirara los cargos porque las familias no se envían a la cárcel entre sí. Le mostré en mi teléfono las fotos del baño destrozado y los miles de dólares en daños. Las miró, las pasó con el dedo, pero solo negó con la cabeza y dijo que debería haberle dado mi anillo a ella. Nada de esto habría pasado si hubiera sido la persona más grande, dijo. Se fue después de que me negué a ceder, dando un portazo tan fuerte que las nuevas cámaras temblaron. Busqué abogados especializados en órdenes de restricción y encontré el sitio web de Theodore Maynard. Su oficina estaba en el centro y se especializaba en casos de acoso familiar. Llamé y su secretaria dijo que la irrupción de mi hermana definitivamente calificaba para una orden de emergencia. Nos agendó para la semana siguiente y me dijo que llevara toda mi documentación. El correo de Theodore pidió copias de todo, así que pasé horas organizando el reporte policial y las fotos. Mamá empezó a llamarme al teléfono sin parar, así que bloqueé su número. Cambió a llamar al teléfono de mi prometido, dejando largos mensajes de voz sobre destruir a la familia. Lloró en un mensaje diciendo que mi hermana apenas podía tomar sopa por la mandíbula con alambres. Tu prometido es egoísta, y tú estás permitiendo su crueldad, le dijo a él. Mi prometido me puso los mensajes y los guardamos todos en la carpeta de evidencia. El esposo de mi hermana me envió un correo tarde una noche con una disculpa por todo. Dijo que estaba pidiendo el divorcio y que ya no podía manejar el drama. Adjuntó capturas de los mensajes de mi hermana de semanas antes de la irrupción. Ella lo había planeado todo, incluso investigando qué ventana era más fácil de romper. Los mensajes mostraban que contrató a falsos trabajadores de mantenimiento en Craigslist como distracción. Reenvié todo a Theodore inmediatamente y él respondió diciendo que era evidencia perfecta. Mis compañeros de trabajo seguían preguntando por el drama familiar porque mamá había llamado a mi oficina. Intentó contactarme diciendo a la recepcionista que era una emergencia. Recursos Humanos me llamó a una reunión después de la tercera llamada de mamá esa semana. Les expliqué la situación y les mostré el papeleo de la orden de restricción que había iniciado. Pusieron una nota en el sistema para no transferirme llamadas familiares. La aseguradora me llamó y dijo que habían asignado a Orly Dubois como investigadora. Ella revisó el reporte policial y dijo que las acciones deliberadas de mi hermana lo complicaban todo. La póliza podría no cubrir daños intencionales causados por alguien que yo conocía personalmente. Orly dijo que necesitaría hacer una investigación completa antes de aprobar cualquier pago. Esa noche, mientras limpiaba vidrios rotos en el baño, mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Mi hermana había publicado fotos de sus radiografías dentales en Facebook con una larga historia diciendo que yo había causado sus lesiones. La publicación mostraba 3 dientes faltantes marcados con rojo y su mandíbula hinchada desde distintos ángulos. Etiquetó a cada miembro de la familia y amigos en común, escribiendo que yo valoraba los diamantes más que a la familia. Los comentarios empezaron a llegar de tías y primos diciendo que no podían creer lo cruel que me había vuelto. Amigos del instituto me escribían preguntando si era cierto lo del anillo. Leí decenas de comentarios llamándome sin corazón, egoísta y materialista. Mis manos temblaban mientras hacía capturas de todo antes de desactivar por completo mi cuenta de Facebook. Theodore llamó a la mañana siguiente diciendo que había presentado todo el papeleo de la orden de restricción. Incluyó el reporte policial, las fotos de la irrupción y el acoso en redes sociales de mi hermana. El tribunal programó nuestra audiencia para dentro de 2 semanas y me sentía enferma de pensar en verla.
Theodore dijo que siguiera documentando todo y que no respondiera a ningún mensaje familiar. Esa tarde contesté una llamada de un número desconocido. Era Mariana Dubois, supervisora de Orly en la aseguradora, que llamó personalmente sobre nuestro reclamo. Dijo que habían revisado todo y cubrirían las reparaciones del apartamento hasta el límite de la póliza. Lo mejor era que irían directamente contra mi hermana para recuperar el dinero. Explicó que, como mi hermana cometió un delito, la aseguradora podía demandarla por daños. Me sentí aliviada de que alguien por fin viera que esto no era mi culpa. Un mensaje de texto de papá llegó mientras yo estaba en el trabajo con hojas de cálculo. Decía que mi hermana necesitaba $30 para reconstrucción dental y que yo debía pagar la mitad. El texto seguía hablando de responsabilidad familiar y cómo la había llevado a la desesperación. Le respondí que ella irrumpió en mi apartamento y se causó sus propias lesiones cometiendo un crimen. Luego bloqueé su número antes de que pudiera contestar con más manipulaciones. Esa noche mi prometido me sentó en la mesa con revistas de bodas. Sugirió adelantar la fecha de nuestra boda y mantener la ubicación completamente en secreto. Me dolía pensar en planear una boda sin mis padres o mi hermana presentes. Pero él tenía razón en que ella intentaría arruinar nuestro día especial. Empezamos a buscar lugares pequeños que pudieran acomodar solo a su familia y a nuestros amigos. Pasó una semana antes de que mi hermana consiguiera de alguna forma mi nuevo correo de trabajo. Su mensaje tenía páginas enteras, divagando sobre orden de nacimiento, respeto y jerarquías familiares. Decía que las hermanas menores debían ceder a las mayores en todas las decisiones importantes de la vida. El correo mencionaba tradiciones antiguas y normas culturales que yo supuestamente había violado con mi anillo. Theodore añadió el correo a nuestro expediente de evidencia inmediatamente cuando se lo reenvié. Dijo que mostraba que ella no respetaba límites ni siquiera con cargos criminales pendientes. El día de la audiencia por la orden de restricción llegó más rápido de lo que esperaba y vomité esa mañana. Mi hermana apareció en el tribunal con la mandíbula aún con alambres, interpretando perfectamente a la víctima. Llevaba un collarín que sabía que no necesitaba y caminaba con un bastón. El juez revisó todas nuestras pruebas, incluidas las fotos de la irrupción y sus mensajes de acoso. Vio los cargos criminales de mi hermana y sus publicaciones en redes sociales sobre mí. Después de 20 minutos de revisión, otorgó una orden de protección de 2 años efectiva inmediatamente. Mi hermana no podía acercarse a menos de 500 pies ni contactarme de ninguna manera. Se levantó de la silla incluso con la mandíbula con alambres y empezó a gritar. Aunque las palabras eran inentendibles, todos comprendieron que decía que yo le había robado la vida. Señalaba sus dientes perdidos y luego mi anillo de compromiso. El juez golpeó el mazo y la advirtió sobre desacato al tribunal. Su abogado la tomó del brazo y le dijo que solo hablara a través de él de ahora en adelante. Ella seguía intentando hablar, pero el abogado prácticamente la arrastró de vuelta a su asiento. El juez dejó claro que cualquier violación resultaría en cárcel inmediata. Afuera del tribunal, mamá me esperaba con los brazos cruzados. Bloqueó mi paso y dijo que yo era cruel por conseguir una orden de restricción. «Es tu hermana», repetía una y otra vez como si eso lo justificara todo. Mi prometido se interpuso entre nosotras y el rostro de mamá se puso rojo de furia. Lo llamó controlador y manipulador, y dijo que me había puesto en contra de la familia. Los guardias de seguridad se acercaron y mamá retrocedió, pero siguió gritando sobre lealtad familiar. 2 días después, mamá apareció en nuestro apartamento con un sobre en la mano. Dijo que mi hermana quería que tuviera este documento importante sobre gastos médicos. No lo toqué, pero mi prometido lo abrió con cuidado. Dentro había una carta de mi hermana exigiendo que pagara todas sus facturas dentales inmediatamente. La carta enumeraba cada procedimiento con costos y fechas límite resaltadas en amarillo. Theodore dijo que esto era una violación clara, ya que mi hermana usó a mamá para contactarme indirectamente. Documentó todo y dijo que podíamos pedir desacato si esto continuaba. La violación significaba que mi hermana podía ir a la cárcel por romper la orden de protección. Mi prometido encontró a Christian Larson a través del programa de asistencia de empleados de su empresa y me reservó una cita. Entré a su oficina sintiéndome tonta por necesitar terapia por un drama de anillo de compromiso, pero me hizo sentir cómoda de inmediato. Se especializaba en trauma familiar y establecimiento de límites, justo lo que necesitaba. En nuestra primera sesión le conté todo, desde la medición del Día de Acción de Gracias hasta la irrupción y las violaciones actuales. Él escuchó sin juzgar y luego explicó que el comportamiento de mi hermana no era una rivalidad normal entre hermanas, sino acoso y abuso reales. Me ayudó a ver que yo no había causado nada de esto por tener un anillo más grande. Mi hermana tomó sus propias decisiones al irrumpir en mi apartamento y lastimarse en el proceso. El caso penal comenzó a avanzar la semana siguiente, cuando el fiscal acusó a mi hermana de allanamiento de morada y destrucción de propiedad. Su abogada de oficio intentó argumentar que el estrés emocional por los anillos le había hecho perder temporalmente la razón. El fiscal le mostró al juez todas las pruebas de planificación, incluidas las publicaciones de Craigslist de los falsos trabajadores de mantenimiento. Dijo que la premeditación probaba que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando entró por mi ventana. El juez estuvo de acuerdo y fijó una fecha de juicio para dentro de 3 meses, a menos que mi hermana quisiera llegar a un acuerdo. Orly, de la compañía de seguros, me llamó con buenas noticias sobre la recuperación de dinero de los bienes de mi hermana. Habían conseguido $5, que no era todo, pero definitivamente ayudaba con los costos de reparación.
Dijo que mi hermana había peleado contra la incautación de bienes, pero el tribunal falló a favor de la aseguradora. El dinero estaría en mi cuenta en 2 semanas para ayudar a cubrir lo que ya había pagado. El exesposo de mi hermana seguía encontrando más pruebas y enviándoselas a Theodore para nuestros casos. Encontró recibos que mostraban que mi hermana había comprado cortadores de vidrio y ganzúas la semana antes de la irrupción. También había mensajes de texto entre mi hermana y los actores discutiendo el plan de los falsos trabajadores de mantenimiento. Theodore añadió todo tanto al caso penal como a nuestra demanda civil por daños. Papá apareció en casa de los padres de mi prometido un sábado por la mañana exigiendo que me hicieran retirar los cargos. Su madre abrió la puerta y escuchó educadamente mientras papá despotricaba sobre la lealtad y el perdón familiar. Su padre se acercó a la puerta y le dijo firmemente a mi papá que se fuera de su propiedad inmediatamente. Cuando papá siguió discutiendo, dijeron que estaban orgullosos de mí por defenderme. Papá se marchó enfadado, pero al menos mis futuros suegros me apoyaban completamente en este lío. La fecha del juicio de mi hermana se adelantó cuando ella decidió declararse culpable para reducir cargos. Recibió 2 años de libertad condicional y sesiones de terapia obligatorias, además de la restitución completa por los daños del apartamento. El juez dejó claro que cualquier violación de la libertad condicional significaría cárcel inmediata. También tuvo que pagar todos los costos judiciales, lo que sumó otros miles a su deuda. Su abogado parecía aliviado cuando aceptó el acuerdo en lugar de ir a juicio. Mamá envió un mensaje de texto grupal a toda la familia extendida diciendo que no era bienvenida en Navidad. Dijo que primero tenía que disculparme con mi hermana por arruinarle la vida con acciones legales. Mis primos empezaron a tomar partido. La mitad me apoyaba y la otra mitad decía que la familia no se demanda entre sí. El chat familiar se convirtió en un campo de batalla con todos discutiendo sobre quién tenía razón. Algunos parientes con los que no hablaba desde hacía años de repente tenían opiniones fuertes sobre mi anillo. Christian me ayudó a redactar una respuesta en nuestra siguiente sesión de terapia que establecía límites sin ser cruel. Expliqué que tendría relación con cualquiera que respetara mis límites y me tratara con respeto, pero que no toleraría acoso ni abuso de nadie, independientemente del parentesco. Él me ayudó a ver que establecer límites no era cruel, sino en realidad lo más saludable para todos. La respuesta fue tranquila y clara, sin atacar a nadie ni ponerme a la defensiva sobre mis elecciones. La clínica del cirujano dental de mi hermana llamó diciendo que yo debía $30 por su reconstrucción. Ella me había puesto como garante de pago en todos sus formularios sin mi conocimiento ni permiso. Tuve que pedirle a Theodore que enviara documentos legales probando que yo nunca firmé nada y no era responsable. El administrador de la clínica se disculpó y dijo que tendrían que perseguir a mi hermana directamente para el pago. Pasaron semanas de idas y vueltas antes de que finalmente me retiraran de la cuenta. Mi prometido empezó a buscar nuevos apartamentos y edificios con mejor seguridad después de todo lo que pasó. Encontramos un lugar con portero y acceso controlado donde los visitantes tenían que ser anunciados primero. La renta era 500 metroas al mes, pero la tranquilidad valía cada centavo. Mi hermana no podría irrumpir aquí con todas las cámaras de seguridad y puertas cerradas. Firmamos el contrato de inmediato y comenzamos a empacar nuestro viejo apartamento que todavía olía a gas. Las cajas estaban a medio empacar cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Al contestar, una mujer llamada Nadia, de la oficina dental de mi hermana, explicó que ella había estado llamándolos 20 veces al día exigiendo planes de pago y gritando al personal cuando no le daban crédito. Nadia preguntó si nuestra orden de restricción cubría su oficina, ya que mi hermana amenazaba con presentarse en persona. Le di el número de Theodore y él los llamó en menos de 1 hora para confirmar que sí, la orden de restricción absolutamente cubría el acoso a través de terceros y que debían documentar cada llamada y amenaza. La oficina dental comenzó a grabar todas sus llamadas después de eso y Nadia me envió copias de los mensajes de voz donde mi hermana despotricaba diciendo que yo debía pagar porque había causado sus lesiones, lo que Theodore añadió a nuestro creciente archivo de violaciones de la orden de restricción. Pasaron 3 meses mientras nos adaptábamos al nuevo apartamento seguro y estaba revisando mi correo de trabajo cuando apareció un mensaje de papá diciendo que el divorcio de mi hermana había finalizado y que tenía que volver a vivir con ellos porque no podía pagar un lugar propio. Escribió que todo esto era mi culpa por no haber cambiado los anillos cuando ella lo pidió por primera vez y que ahora tenían que mantener a una hija de 35 años sin trabajo, sin esposo y con facturas dentales que tardarían años en pagarse. Eliminé el correo sin responder y me concentré en mi presentación de trabajo, que debió impresionar a mi jefa porque esa misma tarde me llamó a su oficina para ofrecerme un ascenso con un aumento de $20. Mencionó lo profesionalmente que había manejado todo el drama familiar sin dejar que afectara mi trabajo y el dinero extra definitivamente ayudaría a cubrir los miles en honorarios legales que estaba pagando a Theodore cada mes. El anuncio del ascenso se envió a toda la empresa y finalmente me sentí bien por algo cuando nuestro lugar de bodas llamó al teléfono de mi prometido preguntando sobre la solicitud de cancelación que habían recibido. Mi prometido puso la llamada en altavoz y explicaron que alguien haciéndose pasar por mí había llamado para cancelar todo, pero afortunadamente habíamos establecido un sistema de contraseña después de otros intentos de mi hermana, así que sabían que era falso y documentaron todo, incluido el número del que provenía la llamada,
Theodore presentó cargos por desacato al día siguiente usando la documentación del lugar, además de todas las demás violaciones que habíamos estado registrando, y el juez estaba tan harto del comportamiento de mi hermana que la condenó a 30 días de cárcel sin posibilidad de liberación anticipada. Mamá me llamó llorando esa noche diciendo que estaba arruinando la vida de mi hermana por una joya, que 30 días en la cárcel la destruirían mentalmente y preguntando cómo podía ser tan cruel con mi propia familia. Colgué cuando empezó a compararme con criminales y bloqueé también su número. Luego pasé el fin de semana con mi prometido planificando nuestra boda en paz por primera vez desde que empezó todo este lío. Reservamos todo a nombre de él únicamente y dimos a todos los proveedores fotos recientes de mi hermana con instrucciones estrictas de llamar a la policía si aparecía, e incluso contratamos seguridad para la ceremonia por seguridad. En mi siguiente sesión con Christian, rompí en llanto por la culpa que sentía al ver a mi hermana en la cárcel, aunque lógicamente sabía que ella misma se había buscado eso. Christian me recordó que yo no la obligué a entrar por la ventana de mi baño ni a violar repetidamente la orden de restricción, y que las consecuencias de sus actos no eran crueldad, sino en realidad la única forma de que tal vez dejara de hacerlo. Me ayudó a trabajar la diferencia entre ser responsable de las decisiones de otra persona y protegerme del acoso. Y al final de la sesión me sentí más firme con todo. Al día 23 de su condena, mi hermana fue liberada por buena conducta, pero tuvo que usar un grillete electrónico durante 6 meses como parte de su libertad condicional. Inmediatamente publicó en línea sobre ser víctima del sistema judicial y cómo su propia hermana la había encerrado por un pedazo de carbón, pero la mayoría de los comentarios la señalaron por irrumpir en mi apartamento y borró las publicaciones en pocas horas. Los padres de mi prometido llamaron ese fin de semana ofreciendo celebrar nuestra boda en su finca en lugar del salón, diciendo que sería más seguro y privado con su propiedad cerrada y que querían que nos sintiéramos protegidos en nuestro día especial. Sería más pequeño de lo planeado, con solo 50 invitados en lugar de 200, pero estaríamos rodeados de personas que realmente apoyaban nuestro matrimonio en lugar de drama y familiares tomando partido. Estaba escribiendo invitaciones con la madre de mi prometido cuando llegó un correo de papá con solo 2 frases. Decía que estaba decepcionado de la hija en la que me había convertido, y que mamá no asistiría a ninguna boda en la que mi hermana no pudiera estar. Lo reenvié directamente a Christian sin siquiera leerlo 2 veces, y en nuestra sesión trabajamos por qué había pasado tantos años buscando la aprobación de padres que solo me valoraban cuando ponía a mi hermana primero, y cómo su decepción en realidad se trataba de perder control sobre mí más que de algo que yo hubiera hecho mal. La semana antes de la boda, le retiraron el grillete a mi hermana y esa misma tarde condujo directamente hasta nuestro complejo de apartamentos. Nuestras cámaras de seguridad la captaron dando vueltas al edificio 3 veces antes de estacionarse frente a la calle y quedarse mirando nuestras ventanas por más de 1 hora. Mi prometido llamó a la policía mientras yo la veía en la app de las cámaras, y cuando los oficiales llegaron intentó irse, pero la bloquearon. Bajó la ventana diciendo que solo visitaba a una amiga, pero revisaron sus placas y vieron la orden de protección en el sistema. Theodore me llamó 20 minutos después diciendo que había sido arrestada por violar la orden de restricción y esta vez el juez no se andaba con rodeos. En la audiencia a la mañana siguiente, el fiscal mostró las grabaciones de seguridad más registros de que había pasado en auto otras 4 veces esa semana sin que lo notáramos. El juez la sentenció a 6 meses sin posibilidad de liberación anticipada y ella gritó en la corte que yo le estaba robando la vida. Mamá llamó esa noche diciendo que no podía venir a mi boda si mi hermana estaba encarcelada por mi culpa y papá envió un mensaje de texto diciendo lo mismo. Dolió, pero ya no me sorprendía, y mi prometido me sostuvo mientras borraba sus mensajes sin responder. Nuestro día de bodas llegó 3 semanas después, y la familia de mi prometido llenó ambos lados de la pequeña capilla que habíamos reservado. Su madre me acompañó al altar llevando el corsaje que yo había comprado para mi propia madre, y su padre se sentó en la primera fila, en el lugar donde debería haber estado el mío. La ceremonia fue hermosa, con solo 50 personas que de verdad se preocupaban por nosotros, y nadie mencionó a la familia ausente ni a las sillas vacías. Mi nueva suegra había decorado todo con rosas blancas y rosa pálido, e incluso contrató a un fotógrafo para capturar cada momento. Durante nuestra luna de miel en Hawái, recibimos un correo de Theodore diciendo que a mi hermana la habían trasladado al ala psiquiátrica de la cárcel. Los guardias la encontraron dibujando cientos de bocetos de anillos en las paredes de su celda con un lápiz que había escondido, cubriendo cada centímetro con diamantes de distintas formas y tamaños. Había estado escribiendo mi nombre debajo de los más pequeños y el suyo debajo de los más grandes una y otra vez, hasta que tuvieron que medicarla. Intentamos no pensar en ello y pasamos el resto del viaje nadando, comiendo pescado fresco y viendo atardeceres desde el balcón del hotel. Cuando volvimos 2 semanas después, había un cartel de "Se vende" frente a la casa de mis padres. El agente inmobiliario nos dijo que necesitaban el dinero para las facturas legales y médicas de mi hermana y que ya habían aceptado una oferta por debajo del precio de lista. Pasé en coche una última vez y vi a mamá empaquetando cajas en el garaje, pero cuando levantó la vista y vio mi coche, se dio la vuelta y entró. 6 meses después de que mi hermana irrumpiera por primera vez en mi apartamento,
Orly llamó para decir que el caso del seguro estaba oficialmente cerrado. Habían recuperado lo que pudieron de las cuentas de mi hermana y sus futuros salarios serían embargados cuando consiguiera trabajo, aunque quién sabía cuándo sería eso. El complejo de apartamentos había sido reembolsado por completo por los daños y nuestro seguro de alquiler cubrió nuestras pertenencias, así que al menos en lo financiero volvíamos a estar enteros. Christian y yo decidimos reducir nuestras sesiones a una al mes porque yo estaba mucho mejor. Podía llevar mi anillo sin sentir culpa y había dejado de revisar las cámaras de seguridad cada 5 minutos esperando ver a mi hermana. Dijo que había logrado un progreso increíble al aceptar que las decisiones de mi familia no eran mi culpa ni mi responsabilidad arreglarlas. Cuando mi hermana salió, 8 meses después de la boda, se fue directamente a una casa de reinserción, ya que mis padres habían vendido la casa y se mudaron a un departamento pequeño. Su abogada me envió una carta que ella había escrito diciendo que me perdonaba por todo lo que le había hecho, pasando por completo por alto la ironía de que estaba en la cárcel por irrumpir en mi apartamento. Se la mostré a Christian en nuestra siguiente sesión y ambos nos reímos de cómo seguía sin entender nada. Los padres de mi esposo nos organizaron una recepción en su club de campo, ya que nos habíamos quedado sin fiesta real después de nuestra pequeña ceremonia. Su mamá dio un discurso sobre que la familia no es la sangre, sino quien está ahí por ti, y todos levantaron sus copas mientras yo intentaba no llorar. Invitaron a todos sus amigos y a los compañeros de trabajo de mi esposo, y se sintió como la recepción de bodas que debimos haber tenido. Aproximadamente un año después de que todo comenzara, estaba comprando víveres cuando alguien dijo mi nombre en la sección de frutas y verduras. Era el ex esposo de mi hermana, viéndose más saludable que nunca, escogiendo manzanas con una mujer que claramente era su nueva novia. Me dio las gracias por enfrentarme a mi hermana, porque verme hacerlo le dio el valor para finalmente irse. Dijo que había estado atrapado en ese matrimonio durante años, con miedo a sus reacciones si intentaba salir, pero ver a otra persona negarse a ceder a sus exigencias le mostró que era posible. Su nueva novia parecía amable y normal. Dijo que había oído hablar mucho de mí y que le parecía valiente que me protegiera. Nos invitaron a cenar alguna vez, pero todos sabíamos que sería demasiado raro y solo sonreímos y dijimos, tal vez. Salí de la tienda con una sensación extraña pero validada, sabiendo que al menos algo bueno había salido de todo este desastre. 3 semanas después, el número de mamá apareció en mi teléfono mientras preparaba la cena y casi se me cayó el cuchillo que tenía en la mano. Dejó un mensaje de voz preguntando si podíamos vernos a tomar un café sin que papá o mi hermana lo supieran, porque me extrañaba y quería entender lo que había pasado. Se lo puse a Christian en nuestra siguiente sesión y me ayudó a escribir una respuesta diciendo que necesitaba más tiempo antes de cualquier contacto. Mamá respondió por texto que lo entendía pero que esperaba que cambiara de opinión pronto. Y yo bloqueé su número porque ver sus mensajes me apretaba el pecho. 2 meses después, estaba sentada en el piso del baño mirando 3 pruebas de embarazo positivas alineadas en el mostrador. Mi esposo me encontró ahí 20 minutos más tarde y se sentó a mi lado. Los dos mirábamos esas líneas rosas que lo cambiaban todo. Dijo que tal vez no deberíamos decírselo todavía a mi familia, ya que probablemente encontrarían la forma de arruinarlo también. Y aunque me dolía saber que mis padres no sabrían de su nieto, sabía que tenía razón. Se lo contamos a sus padres ese fin de semana y su mamá lloró de felicidad, mientras su papá empezó a planear qué habitación sería la del bebé cuando fuéramos de visita. Mi hermana terminó su libertad condicional por la misma época y publicó en redes sociales que se mudaba a Colorado para un nuevo comienzo y nuevas oportunidades. Compartió fotos de su nuevo apartamento y trabajo en una clínica dental, hablando de recuperación y crecimiento, pero sin mencionar jamás que irrumpió en mi apartamento. Ni los dientes perdidos, ni nada real. La gente comentaba lo valiente que era por empezar de cero, y tuve que dejar de mirar porque me daban ganas de gritarle a la laptop. Al mes siguiente ascendieron a mi esposo a gerente senior con un gran aumento y mejores beneficios. Pasábamos los fines de semana mirando casas y barrios seguros, con buenas escuelas y sistemas de seguridad ya instalados. Encontramos un lugar perfecto con acceso controlado y cámaras por todas partes, y un dormitorio principal con una caja fuerte empotrada donde podía guardar mi anillo por la noche. Los antiguos propietarios se mudaban al extranjero y necesitaban vender rápido, así que lo conseguimos por debajo del precio de lista y nos mudamos antes de que empezara mi segundo trimestre. En mi cumpleaños llegó una tarjeta sin remitente. Solo la letra de mi padre adentro con la palabra decepcionado debajo del mensaje genérico de felicitación. Mi esposo la agarró antes de que pudiera leerla otra vez y la rompió en pedazos, recordándome que no necesitaba esa negatividad mientras crecía nuestro bebé. Pasamos mi cumpleaños en casa de sus padres, que hicieron mi pastel favorito y me regalaron ropa de bebé que habían estado comprando en secreto. 6 meses pasaron y mi vientre se redondeó mientras pintábamos la habitación del bebé de amarillo suave y armábamos la cuna. Estaba en el supermercado una tarde cuando vi a alguien con el mismo peinado que mi hermana estirándose para tomar yogur en la sección de lácteos.
Mi corazón empezó a acelerarse y las manos me sudaban en el manubrio del carrito, hasta que se dio vuelta y era solo una mujer cualquiera que no se parecía en nada a ella. Tuve que sentarme en el coche 10 minutos antes de poder conducir a casa, dándome cuenta de que aún tenía miedo incluso 2 años después de la irrupción. Nuestra hija llegó 3 semanas antes, en una mañana lluviosa de martes, después de 14 horas de trabajo de parto. La familia de mi esposo llenó la sala de espera y se turnaron para sostenerla mientras yo me recuperaba. Su mamá no paraba de decir que la bebé tenía mi sonrisa y la calma de mi esposo, y su hermana me trajo flores y revistas. Las enfermeras comentaron lo afortunados que éramos de tener una familia tan solidaria, sin saber que la mitad ni siquiera tenía lazos de sangre conmigo. Llevamos a la bebé a casa, a nuestra casa segura con cámaras y alarma que yo todavía revisaba 2 veces antes de dormir. Durmió en un Moisés junto a nuestra cama, donde podía verla respirar con el brillo de la luz de noche. Mi esposo me la acercaba para las tomas nocturnas y me frotaba la espalda mientras la amamantaba, los dos exhaustos pero felices en nuestra pequeña burbuja. Sus padres venían cada pocos días con cazuelas y ofertas de cuidar a la bebé para que pudiéramos ducharnos o dormir una siesta. Nunca preguntaron por mi familia ni por qué no estaban involucrados. Simplemente ocuparon esos espacios vacíos sin hacerme sentir mal por ello. Una noche estaba sentada en la mecedora del cuarto del bebé cuando miré mi anillo captando la luz de la luna desde afuera. El diamante que inició todo brillaba en mi dedo mientras sostenía a esta personita que habíamos creado. Ese anillo ya no se trataba de los 2 años que mi esposo ahorró ni del tamaño del quilate que enloqueció a mi hermana. Significaba elegir a la familia que me eligió a mí y construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que perdí. Significaba aprender que el amor no es la sangre ni el orden de nacimiento, sino quién aparece cuando las cosas se ponen difíciles. Al ver los deditos perfectos de mi hija enredados en los míos, supe que crecería rodeada de personas que nunca la harían sentirse menos por ninguna razón, y ese es el aprendizaje escondido dentro de esta historia. Siempre quiero que te lleves algo que puedas usar, no solo palabras. Si aunque sea una parte te dio una nueva perspectiva, ya ganamos. Suscríbete para que no te pierdas la próxima.